Ok, bueno, entonces para seguir con estas temáticas vamos a hablar un poquito sobre los tipos de enlaces existentes. Hay varios tipos de enlaces, pero nos vamos a especificar básicamente a dos tipos. Podemos hablar que tenemos los enlaces tipo interatómicos, que es el que se da entre átomos, son los que se dan entre átomos, y en estos podemos tener estos tres: el iónico, el covalente y los metálicos. También hay subdivisiones, ¿no? Sobre todo en el covalente. El covalente presenta algunos diferentes, pero en este caso solamente hablaremos de esos tres como enlaces interatómicos. Y hay otros tipos de enlaces que son los enlaces intermoleculares. Y en estos podemos tener puentes de hidrógeno, disulfuro, fuerzas de London, etcétera. Y bueno, empezando por el primer tipo de enlace, que sería el enlace iónico. Este tiene características muy específicas. Una de las características más específicas es que este se da entre átomos y tiene un acomodo de un metal con un no metal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el primero. Aquí está otro ejemplo, este magnesio con el azufre, aunque aquí se le agrega un oxígeno. Por lo tanto este es un tipo de anión, funciona como un anión poliatómico. Ahorita vamos a explicar lo que es cada uno, lo que es un ion positivo y uno negativo, conocidos como cationes y aniones. Aquí tenemos un calcio con un bromo y un litio con un azufre. Entonces, si nosotros conocemos la perspectiva de la composición de grupo funcional en química inorgánica, pues aquí estamos hablando de diferentes tipos de sales. Las sales siempre tienen ese arreglo, un metal con un no metal. Muy bien, entonces, mencionando lo de ahorita, que estábamos hablando sobre iones, entonces podemos definir esto. Primero que nada, un ion, aquí está definido, un ion es un átomo que ha ganado o ha perdido electrones, por lo tanto va a tener una carga. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un átomo de sodio, pero este al perder un electrón va a quedar cargado de forma positiva, ¿sí? O puedo tener un átomo de oxígeno y este al ganar dos electrones pues queda trabajando como un anión con dos cargas negativas. Y esto sucede por los números de lo que viene siendo el número atómico de cada uno de ellos. Hay que recordar que el sodio realmente es el número 11 de la tabla periódica, y al ser el número 11 de la tabla periódica, este va a poseer un arreglo que llamamos la configuración 1s2, 2s2, 2p6, o sea, tengo aquí 2, aquí otros 2, aquí tengo 6, y la suma de estos son 10, por lo tanto llega hasta un 3s1. En ese momento, cuando este electrón lo pierde porque se une a otro ion, automáticamente este se va a quedar con 10 electrones, ¿sí? Entonces, la realidad es que este tiene 11 protones. Recordemos que el número atómico es la cantidad de protones. Entonces significa que el sodio tiene 11 positivos, más, si estamos hablando que ahora tiene 10 electrones, si lo sumamos aritméticamente va a haber una diferencia de más 1. ¿Sí? Recuerden, más por menos es menos. Entonces 11 menos 10 me quedaría ese positivo. Quiere decir que perdió un electrón. Y el caso del oxígeno, por ejemplo, el caso del oxígeno tiene 8. Recordemos que es el número 8 de la tabla periódica. Entonces su configuración simplemente va a llegar hasta el 2p4. Anterior a este, recuerda que tengo 1s y 2s. Estos están llenos, 2 aquí, un 2 acá, son 4 y 4 son 8. Este, recordemos que el nivel P caben hasta 6. Por lo tanto, tiene dos espacios aquí. Y ahí esos dos espacios al llenarse,
entonces automáticamente todo esto se va a convertir en 10. Va a tener 10 electrones y la suma aritmética sería 8 positivos más los electrones, que serían ahora 10, pero estos como son negativos se les pone el signo, y esto aritméticamente representaría un -2. Quiere decir que el oxígeno ganó 2 electrones, ¿sí? Esto es importante. Muy bien, entonces las características del enlace iónico son muy específicas y podríamos decir que tiene las siguientes características. Una de las más interesantes o las más importantes es esta. Está formada por un metal y un no metal. Entonces esto definíamos que como una función o un grupo funcional, pues estamos hablando de sales. Otra es que la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad entre los átomos es mayor o igual a 1.7. Quiere decir que tiene que tener este valor o más. Generalmente los covalentes están por debajo de este número, ¿sí? Entonces ese es dato importante. La otra es la forma que tienen, que pueden ser cristalinos con formas cristalinas definidas. Son muy solubles en agua. Recordemos que la sal es muy soluble en agua. Si la ponemos en agua se disuelve. Y poseen también altos puntos de fusión y ebullición. Recuerden que la fusión es cuando pasa de estado sólido a líquido. Y la ebullición es cuando está pasando de estado de agregación líquido a gaseoso. Y generalmente las sales ocupan mucha temperatura para poder pasar tanto a su parte de fusión, tanto de sólido a líquido, como de líquido a gas. No, recuerden que la referencia para nosotros es el agua, que son 100 grados centígrados, lo que ocupa el agua en condición normal, es decir, a una atmósfera de presión, pero el caso de estos sólidos ocupan muchísima más energía, ¿no? Ya existen tablas, de hecho, para ello, ¿no? Y bueno, conducen electricidad también muy bien. Recuerden que, por ejemplo, cuando ponemos en estado líquido, esto puede conducir electricidad. Y es una de las razones también por la cual cuando ponemos sal en agua, el agua puede conducir electricidad, pero el agua pura no conduce, ¿no? O el agua destilada tampoco, no conduce. Y bueno, la fórmula más pequeña se le llama fórmula mínima o unitaria, ¿no? Que tiene una forma muy peculiar. Y bueno, entonces podemos también hablar y definir aquí mismo qué es un catión y qué es un anión. Si ya habíamos dicho que los iones son átomos que han ganado o perdido electrones, aquel que tiene una carga positiva o queda cargado de forma positiva se le llama catión. Y el que queda cargado de forma negativa es el anión. En el ejemplo anterior, entonces el sodio se considera un catión porque tiene carga positiva y el oxígeno se considera un anión porque tiene carga negativa. Entonces, estas son las características de cuando hablamos de enlaces tipo iónico.